Bueno, lo que nos trae el día de hoy, pues es algo interesante que es el concreto, es mi pasión, ha sido mi vida. María Jesús, pues ahorita decía más de 30 años, sí, creo que hay que actualizar eso, ya creo que voy para 32 años de estar en la industria del concreto. Desde que salí de la universidad me vinculé a la industria del cemento y del concreto y bueno, quedé atrapado como el acero de refuerzo en el concreto, de ahí no he podido volver a salir. Ha sido, digamos, mi pasión y mi desarrollo profesional. Entonces, un poco acá quiero compartirles algunas vivencias, diría yo, algunas experiencias, más que, digamos, la parte muy formal de la presentación, es como compartir algunas reflexiones interesantes sobre este material que es tan noble, pero a su vez es bastante delicado, ¿no? O sea, la misma nobleza que tiene el concreto ha llevado a que a veces abusemos del concreto, pensemos que el concreto aguanta, como dicen por ahí algunos ingenieros, compañeros y colegas, todo, pero eso tiene, digamos, un trasfondo, y es que, como lo dice el título del webinar, hay cosas que hay que hacer para garantizar un buen concreto premezclado. Y aquí aparece que va a ser, digamos, nuestro figura del día, el protagonista, el jefe de planta. Entonces voy a compartir algunas cosas, digamos, de lo que yo pienso. Aquí hay muchas cosas que tengo que decirlo, son más de criterio propio, basado en mi experiencia. Bienvenido, digamos, las objeciones, el no comparto, el no me parece, está muy bien. Creo que, como digo yo, lo estoy hablando desde mi punto de vista, desde las experiencias mías, que no necesariamente pues puedan ser las mismas de algunos de ustedes que pueda ya también tener alguna experiencia o mucha experiencia en el tema. Para los que no me conocían, pues ya me vieron aquí en el video, en la pantalla. Como siempre digo en mis cursos, yo no soy el protagonista y mucho menos en este webinar. El protagonista va a ser la presentación y va a ser, digamos, lo que vamos a hablar sobre jefe de planta. Entonces, para no distraerlos y además para poder tener de pronto una buena señal y que no consuma ancho de banda, voy a apagar mi cámara. Muy bien, entonces, dicho esto, un poco en la parte, digamos, introductoria, vamos a comenzar a hablar de el concreto del siglo XXI. Y hago referencia al concreto del siglo XXI porque pareciera ser algo normal, pero si nos damos cuenta ya vamos por la cuarta parte del siglo XXI, o sea, va caminando muy rápido este siglo, ya han pasado más de 20 años desde que inició. Y el concreto, como dice ahí, pues después del agua es el segundo producto que más consume la humanidad. O sea, es un producto definitivamente importante para el sector de la construcción. Y yo creo que este siglo está marcando, digamos, una pauta muy importante en el concreto, porque el concreto comienza a terminar de posicionarse. Cuando digo terminar de posicionarse es, eh, si bien la historia de lo que es el concreto puede llevar muchos siglos y digamos los primeros vestigios de concreto importantes fueron los concretos con cenizas volcánicas realizados por los romanos hace más de 20 siglos, digamos la tecnología del concreto que hoy en día conocemos es relativamente joven. Se gestó hacia finales del siglo XIX, o sea, estamos hablando de más o menos siglo y medio, pero ha avanzado, digamos, en forma acelerada, ¿cierto? Ha avanzado en una forma muy importante al punto de posicionarse, como dicen, de ser el material predilecto para el sector de la construcción. Yo sé, y acá estoy hablando básicamente del concreto en la parte estructural, yo sé que tenemos muchos concretos, muchos materiales para hacer estructuras, estructuras metálicas, estructuras de madera, mampostería o albañilería confinada, o sea, tenemos diferentes tipos de materiales para el concreto, para las estructuras, pero el concreto de lejos, hoy en día, por muchas bondades, pues es el material predilecto en la construcción. Sin embargo, nosotros siempre tenemos muchas expectativas referentes al concreto, ¿cierto? O sea, el concreto
por esa misma razón de que se ha vuelto el material predilecto en el sector de la construcción, pues cada vez le pedimos más cosas. Por ejemplo, que sea más durable. Esto se ha vuelto importantísimo. Tal vez eh, reconocemos siempre en el concreto que sea resistente, ¿cierto? O sea, que tenga esa capacidad de resistir esfuerzos, sobre todo a la compresión. Eso es como, digamos, la virtud que siempre reconocemos del concreto. Virtud que también ha venido avanzando, digo, en ganancia de resistencia, pero que también ha llamado la atención al sector, sobre todo a partir de los años 80, 90 del siglo pasado, o sea, hace unos 40, 50 años, porque si bien había una carrera referentes a alcanzar altas resistencias en el concreto, también comenzamos a tener muchos problemas de durabilidad. O sea, el concreto resistía mucho, pero duraba muy poco. Y hoy pues ya uno no espera eso. O sea, yo creo que ninguno de nosotros ni diseña, o sea, ni concibe, ni construye, ni mucho menos compra una estructura o una edificación hecha en concreto pensando que le va a durar un año o 2 años, ¿cierto? O sea, creo que la expectativa que todos tenemos es una expectativa de una duración importante del concreto. Entonces, no solo que sea resistente, sino que sea durable, que sea estable. Y eso pareciera ser que es como un juego de palabras, pero la estabilidad se manifiesta, por ejemplo, en el concreto de otros tipos. Por ejemplo, una estabilidad desde el punto de vista volumétrico, que los cambios volumétricos no generen problema en el concreto. Claro, eso podría uno asociarlo a los temas de durabilidad definitivamente, ¿cierto? Pero pues son cosas que uno como que tiene en la cabeza cuando está pensando en concreto. Si ven una pantalla negra en el centro, discúlpenme, que es que tengo que estar dándole acceso a personas que están pidiendo ingresar a la presentación. Entonces, cada vez que me sale, pues yo aperturo una pantalla para darle, digamos, acceso. Y pues aquí podríamos seguir diciendo muchas más cosas que esperamos del concreto premezclado, ¿cierto? O sea, podemos cada uno, si yo abriera este panel, o ahorita que tenemos por lo menos aquí, no sé, en el Face Live, pero aquí directamente en el Zoom tenemos más de 180 personas. Si yo le preguntara, seguramente es muy posible que muchos tuvieran más expectativas. O sea, lo que quiero decir es que del concreto esperamos muchas cosas. Pero entonces la pregunta viene y es, ¿qué estamos haciendo en la industria del concreto para que contribuya no solamente como ese material de construcción predilecto, sino con un tema que hoy en día nos preocupa a todos y es el tema de la sostenibilidad, ¿cierto? O sea, cuando uno mira, voy a traerlo un poco de memoria, no recuerdo si lo tengo inclusive aquí en la presentación, pero cuando uno mira, por ejemplo, la definición de sostenibilidad que hizo el Council Sustainability League a finales de los años 80, en donde comenzó a constituirse, pues un poco la sostenibilidad en general, estoy hablando, no estoy hablando de los materiales de construcción ni el concreto, sino la sostenibilidad en el mundo, se refería a que nosotros no podemos comprometer los recursos de las generaciones futuras para suplir las necesidades que tenemos hoy en día. Y entonces cuando uno mira eso y mira que el concreto es uno de los materiales que más se usa en la construcción, pues obviamente el concreto está involucrado dentro de ese tema de sostenibilidad. No podemos desvincularlo porque hacer el que se consume en grandes volúmenes, pues tenemos que ver qué hacemos para que el concreto no comprometa las generaciones futuras, pero poder atender las necesidades que tenemos hoy en día. Y desde ese punto de vista, pues podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, podemos trabajar con concretos diseñados por durabilidad y desempeño, o sea, no solamente por resistencias. Este, por ejemplo, es un tema que en el curso que tenemos aquí en TEDI de diseño de mezclas de concretos convencionales y especiales hablamos que hoy en día la normativa ya no solamente pide hacer diseños por resistencia a la compresión, sino también hay que revisar por durabilidad. ¿Y por qué por durabilidad y desempeño? Porque pues lo que esperamos era, decíamos ahora que ¿qué esperamos de concreto? Que dure más. Bueno, entonces tenemos que hacer concretos de vidas útiles más largas.
Pero también concretos de vida útiles más largas significan desde el punto de vista de sostenibilidad que son concretos que vamos a tener que hacerle menos reparación. Y eso no es menor, eso es un tema, digamos, importante. Hay una estadística, también la voy a intentar decir de memoria, del ICRI, el Instituto Americano de Reparaciones de Concreto, que hace unos 5 años o algo así, hablaba que solo en los Estados Unidos se utilizaban, creo que como materiales, algo así como en $2 billones al año para reparar estructuras de concreto. Entonces, la sostenibilidad, cuando uno habla de sostenibilidad, pues la sostenibilidad tiene 3 ejes, ¿no? Tiene el eje, digamos, de la sostenibilidad ambiental, el eje de la sostenibilidad social y el eje de la estabilidad económica. Entonces, cuando uno mira esos 3 conjuntos, pues se entiende que cuando uno hace concretos que duren menos, van a ser concretos que van a requerir más reparaciones. Y esas reparaciones van a incidir en tener que consumir más cantidad de materiales y van a tener que, obviamente, invertir más dinero. Entonces, es un tema, digamos, delicado, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer? Pues utilizar materiales que, por ejemplo, tengan menos huella de carbono, que es uno de los temas importantes, ¿cierto? Parte de lo que se viene atacando en el mundo. Se ha generado, digamos, una asociación, llamémoslo a nivel mundial, en los últimos 15, 20 años, en donde pues, se trabaja básicamente en ver cómo los países contribuyen en disminuir la huella de carbono desde el punto de vista que es parte de los generadores de los cambios climáticos que tenemos. Y pues ahí tenemos nosotros una oportunidad en concreto porque resulta que mediante la utilización de adiciones minerales en los cementos, lo que yo llamo los materiales cementicios suplementarios, o sea, las puzolanas naturales, las puzolanas artificiales, las escorias de alto horno, pues yo lo que reemplazo es clinker. Clinker es, digamos, la materia prima del cemento, que es la que produzco en un horno, y los hornos de cemento son grandes productores de huellas de carbono. Entonces, si yo utilizo materiales de la naturaleza o incluso materiales que son subproductos, ciertos subproductos de otras industrias, que lo que estoy ayudando es a esas industrias, a esos subproductos que son desechos, utilizarlos, como puede ser el fly ash o las cenizas volantes y las escorias de alto horno, pues estoy contribuyendo a hacer una huella de carbono menor. Y por último, importantísimo, el uso de agregados reciclados. Claro, al producir grandes cantidades, grandes volúmenes de concreto en el mundo, pues el concreto dentro de sus materias primas sabemos todos que tenemos los agregados, ¿cierto? El agregado fino, el agregado grueso, en algunas partes le llaman arenas, en otros piedras, en otros gravas, bueno, en cada país tiene nombres diferentes, pero esos son materiales que se extraen de la naturaleza. Entonces, de alguna manera, pues nosotros al producir concreto estamos, digamos, afectando la naturaleza. Pero por otro lado, hay una gran cantidad de agregados que están yéndose debido a las demoliciones a rellenos y a tener que ser tratados. Y entonces, en vez de esos materiales se vuelvan un problema, lo que podemos hacer es optimizarlos, trabajarlos y volverlos agregados para reciclarlos y volverlos a meter al concreto. ¿Y con eso qué estaríamos haciendo? Pues estaríamos reduciendo la cantidad de materiales que estamos obteniendo en la naturaleza y ayudando con el equilibrio desde el punto de vista medioambiental. Esto es algo que, si bien desde el punto de investigación se viene revisando en el concreto hace muchos años, ha cogido fuerza en los últimos 15 años, al punto que en países, sobre todo europeos, como Inglaterra, como Holanda, Alemania, países de esa zona, hoy en día ya tienen una participación importante. Ya se hablan de países que cerca del 30% de los agregados que utilizan para la producción de concreto provienen de agregados reciclados. Entonces, la industria del concreto o el concreto sí puede contribuir de diferentes formas en la sostenibilidad de la industria de la construcción a través de concretos, digamos, sostenibles.
Pero todo eso que hemos hablado, que el concreto sirve, que el concreto es muy importante, que resiste, que es lo que más se produce, que ayuda a la sostenibilidad, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos para que ese concreto cumpla con todas esas características y propiedades que lo haría o lo hace tan importante? Entonces, aquí hay muchas cosas, ¿cierto? Lo primero seguramente es que tenemos que cumplir las normativas. Y aquí cuando hablo de las normativas es todo, las normativas del punto de vista de producción, las normativas ambientales, las normativas de recursos humanos, o sea, toda la normativa que está en torno al concreto como material y al proceso de producción de ese concreto. Definitivamente tener buenas materias primas, pues digamos, eh, si uno tiene buenas materias primas, la posibilidad de obtener concretos de mejor desempeño, pues es mucho mayor que si tiene concretos de materias primas de no muy buena calidad. Un buen diseño de mezclas, utilizando la tecnología avanzada del concreto, la utilización de incorporar aditivos, adiciones, colores, fibras, o sea, tantas cosas, y eso nace de un buen diseño de mezclas. También lo trabajamos, como ya lo he dicho yo, en el curso de diseño de mezclas, mucho esto. Un buen proceso de producción, o sea, un proceso que sea eficiente y tecnificado. ¿Y esto qué es importante? Mire, esto y muchas de las cosas que vamos a ver aquí a lo largo son, digamos, algunos de los temas que vemos con mayor profundidad en nuestro curso de jefes de planta, que a todas estas, imagino que al final pues se les informará para los interesados, pero este fin de semana, el sábado, comenzamos una nueva versión de este curso. Pero yo tengo que producir el concreto en forma eficiente. ¿Eficiente qué significa? Mire que la eficiencia va también a el círculo o al triángulo, perdón, que decíamos ahorita de sostenibilidad, porque yo decía que yo tengo que ser un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. Y si no soy eficiente, pues seguramente no voy a estar en el triángulo de la eficiencia desde el punto de vista económico. Y eso de alguna manera se logra mediante la elaboración de concretos mediante procesos tecnificados de producción. Entonces, el proceso de producción tiene que ser algo, ahorita vamos a hablar de algunas pequeñas, digamos, algunos pequeños recomendaciones de cada una de estas cosas, ¿cierto? Para que veamos qué significa eso. A ver, creo que acá hay una inquietud. Alfredo tal vez pregunta, cumpliendo con las buenas prácticas de concreto que usted indica, ¿cuántos años dura un concreto? Es una buena pregunta, Alfredo. Mire, cuando uno mira los diseños de mezclas, una de las cosas que a veces no sabemos responder en un diseño de mezclas es cuál es la vida útil que queremos del concreto. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son esas variables. O sea, el concreto, como decíamos, no solo resiste estructuralmente una capacidad, digamos, de soportar esfuerzos, sino que además tiene que convivir con un ambiente. Entonces, tengo yo que revisar todo eso. ¿Cuál es la resistencia? ¿Cuál es el tipo de uso? ¿Cuáles son las condiciones de ambiente? Y con eso reflejarlo en un diseño de mezclas mediante tecnología de diseño, aditivos, etcétera, que cumpla. Yo podría contestar cosas basados en experiencias que ya hay. Mire, concretos simples, o sea, me estoy refiriendo a concretos sin acero de refuerzo. Grandes volúmenes de concreto sin acero de refuerzo se hicieron en las primeras esclusas que hubo en el canal de Panamá hace ya más de un siglo. Y recién a principios de este siglo se decidió ampliar el canal de Panamá haciendo otro juego de esclusas, ¿cierto? Pero para eso obviamente se revisó las estructuras actuales y básicamente después de un siglo el concreto estaba en perfecto estado, en unas condiciones bastante agresivas, sobre todo las esclusas que están, por ejemplo, las esclusas del Pacífico que están en contacto directo con el agua del mar, más impacto, más una cantidad de elementos,
y eran concretos que básicamente todavía perduran muy bien. Ahora, si me quiero ir más atrás, pues hay vestigios de concretos del Imperio Romano, de hace más de 2 siglos, casi de hace más de 20 siglos, 21, 22 siglos, ¿cierto? Que están casi que intactos hoy en día. Entonces, es un tema de hacerlo bien y de producirlo bien. Perdón un segundo, discúlpeme un segundo. Discúlpeme el minuto de interrupción que era una llamada urgente. Entonces, poquito respondiendo eso, es importante, si tú quieres que dure, pues tienes que tener en contemplación todas las condiciones sobre las cuales va a trabajar y a eso expresarlo tanto en el diseño como en lo que estamos viendo, en un buen proceso de producción, en un buen control de calidad, porque si yo no hago un buen control de calidad va a ser difícil verificar las propiedades del concreto. En un adecuado transporte, estamos hablando de concreto premezclado, hecho en planta, pues, pero ahí no para, acordémonos que yo tengo que llevarlo a la obra. Y entonces el transporte es algo que tengo que controlar para que el transporte no sea un factor que incida en la calidad del concreto. Y en buena gente. Cuando digo en buena gente, es en la gente que trabaja en la industria. Y acá estoy hablando, y digamos, quiero, digamos, ser enfático en esto por una razón, y es, yo estoy hablando aquí de qué debe hacer para que el concreto premezclado se haga bien, pero recordemos, y ahorita lo vamos a ver con temas normativos, que lo que yo produzco en una planta de concreto es un producto semi-terminado. O sea, yo dosifico, mezclo, transporto y entrego, pero el que termina de darle las características finales al concreto es el constructor. Y eso es importante. Yo aquí estoy hablando de lo que tiene que ver con el concreto premezclado como producción. Pero acá hay una responsabilidad compartida porque yo puedo haber hecho un buen concreto, pero si el que lo va a usar no lo usa bien, no lo trata bien, no lo coloca bien, no lo consolida, no lo cura bien, pues va a ser difícil de que el concreto logre sus propiedades. Ahora, todo esto, ¿quién es el responsable de que todo lo anterior se dé bien? Y aquí aparece nuestro protagonista del día de hoy, que es el jefe de la planta. O sea, todos estos procesos que ustedes ven aquí son responsabilidad del jefe de la planta que produce concreto. Entonces, comencemos un poco a revisar desde la óptica de las responsabilidades del jefe de planta. ¿Qué hace el jefe de planta? Y algunas cosas, yo aquí voy a hacer, digamos, un pequeño resumen. Nuestro curso dura 20, 21 horas, ya ni recuerdo, 20 horas si la memoria no me engaña. Y pues hoy vamos a hablar media hora más, entonces pues es un resumen de lo que es esta persona, de lo que es el jefe de planta. Y aquí, digamos, hay algunas consideraciones de lo que yo pienso que es la misión de este cargo, pero antes de nombrarlas y pasar rápido, yo quisiera hacer la primera reflexión y es, ¿por qué es importante esta persona en la industria de la producción del concreto? Porque realmente el jefe de planta es el que hace realidad la industria. ¿A qué me refiero? Yo puedo ser el dueño o el inversionista de una empresa. Sí, yo soy el que coloco el dinero, con ese se compra la planta, las mixers, las bombas, cargador frontal, las materias primas, etcétera. Muy bien. Y yo puedo tener el área comercial y el área comercial pues va, vende, cierra los negocios y todo.
Pero ¿cuándo se vuelve realidad eso? ¿Cuándo se vuelve realidad el negocio? Cuando yo produzco y entrego el concreto. Porque hasta antes no hay nada, hasta antes hay unas maquinarias, hay unos pedidos, pero el que hace realidad eso es el que está al frente de la producción. Por eso el jefe de planta es tan importante y esencial. Entonces, dentro de la misión o la misión que puede tener el cargo de jefe de planta, pues está que tiene que asegurar el proceso de producción, tiene que tener costos controlados, porque acordémonos que decíamos que tiene que ser eficiente, y eficiencia es hacer las cosas bien, pero al mejor costo. Tiene que cumplir con unos estándares de calidad, porque no puede producir cualquier cosa, ¿cierto? La idea es que si va a producir, pues sea lo de mejor calidad. Tiene que velar por las normas ambientales, ya lo había dicho antes. Tiene que cuidar de los clientes, de los empleados, de los proveedores, de las comunidades, de las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, ¿todo esto qué es? Es la persona, el eje de relaciones con las personas. Dese cuenta que aquí todos son personas. Los clientes pues son personas, los empleados que le reportan a él son personas, los proveedores tienen que tener contacto, son personas. La comunidad alrededor de su planta o incluso en el camino hacia las obras son personas. Las autoridades, policía, las alcaldías, etcétera, son personas. Entonces, es muy importante ese manejo, digamos, de la gente. Y ese proceso, digamos, gerencial que hace este jefe de planta, ¿y por qué lo llamo yo proceso gerencial? A mí me gusta mucho cuando doy el curso de jefe de planta, yo le digo a los jefes de planta, para mí los jefes de planta son gerentes de pequeñas unidades de negocios. ¿Y ellos qué tienen que hacer? Ellos tienen que garantizar que producir un concreto dentro de unas especificaciones a un costo establecido. Y para eso él tiene que gerenciar cosas. Tiene que planear, organizar, implementar y controlar qué, por ejemplo, las entradas de materias primas, de equipos, de tecnología, de personal, de dinero. Y para con esos recursos poder entregar un producto con la calidad esperada, a tiempo y con el costo establecido. Y aquí él, digamos, tiene herramientas para hacerlo, tiene muchas herramientas para hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, la norma STMC 94. Y esto debería de ser como la Biblia para los que producen concreto premezclado, porque esta norma es la especificación de normalizada para la producción del concreto premezclado. Y aquí yo les dejo, digamos, la primera inquietud, y es muchas veces no se conoce de esta norma. Yo asesoro, bueno, he sido gerente de varias empresas productoras de concreto y he llegado a empresas productoras de concreto medianas, pequeñas y grandes, y en alguna me he encontrado, oh sorpresa, la gente que está en la producción no conoce la norma. Eso es como si uno dijera que el abogado no conoce el código, no sé, penal o el código laboral, o sea, tiene que conocerlo. ¿Por qué? Porque esta norma al final especifica cómo alguien fabrica y entrega un concreto premezclado, recién mezclado y no endurecido, obviamente, porque no estamos hablando de concretos prefabricados, a un comprador. Y también habla de cómo ese productor lo hace mediante especificaciones y el comprador compra concreto premezclado, o sea, de qué manera el comprador también lo compra. Lo que les quiero decir es que esta norma, digamos, marca como la cancha, ¿cierto? Marca las referencias de qué debo yo hacer para producir concreto y para comprar concreto. O sea, nos dice cómo es la relación entre proveedor y cliente, entre productor y consumidor. Entonces es algo que no podemos, digamos, olvidar. Tenemos una norma que nos dice cómo lo tenemos que hacer.
Dentro de eso nos habla, por ejemplo, de plantas de concreto, porque esto lo tenemos que fabricar en plantas de concreto. Y plantas de concreto, pues hay dos tipos de plantas de concreto, ¿cierto? Están las plantas dosificadoras y están las plantas mezcladoras. En esta parte del mundo, me estoy refiriendo a América Latina, nosotros adoptamos mucho um, ¿cómo se llamara? Las tendencias que marca el mercado americano. Y en Norteamérica la tendencia es que las plantas sean dosificadoras. Dosificadoras significa que son plantas que pesan los materiales, lo entregan pesados, y ojo lo que estoy hablando, todo en concreto tiene que ser pesado. El tema por volumétrico no es que no se pueda, pero es más complicado. Tiene que estar pesado y se entrega a una mixer para que ese camión mezclador lo mezcle, haga la mezcla y lo entregue. En Europa son más de las plantas mezcladoras. Las mezcladoras son plantas que hacen lo mismo que la dosificadora, o sea, pesan, dosifican y entregan, pero ya no la mixer, sino a un mezclador, que puede haber de diferentes formas, tipo olla, planetario, doble eje, ¿cierto? Que lo que hace es que mezcla, y una vez que mezcla, entrega la mixer, pero la mixer ya no es responsable de la mezcla, la mixer va a ser responsable solamente de la agitación y el transporte, obviamente. Estas plantas, entre otras cosas, la norma STMC 94 nos dicen que tienen que ser plantas que tengan sistemas de control, lo que llaman ellos una consola. No quiere decir de que sea un tema que estén totalmente automatizados, no. Pero sí que uno pueda controlar los pesajes de los materiales y dejar registros de esos pesajes de material, lo cual es muy importante porque le va a permitir a uno hacer lo que se llama trazabilidad. O sea, que si yo tengo un problema me pueda devolver y identificar en dónde pude haber yo tenido el problema. ¿Ok? Hay cosas que ayudan a hacer una producción adecuada. Por ejemplo, tener la planta automatizada, pues sería el ideal, mediante un automatismo, en donde yo, por ejemplo, así como este tipo de automatismo que hay ahí, meta yo la fórmula, o sea, meta yo el diseño de mezclas, y pues yo pueda ver una pantalla, el peso de los materiales, aquí están los agregados, está el cemento, está el agua, los aditivos, este tiene mezclador, le entrega el mezclador, los tiempos, todo, digamos, a través de un sistema, digamos, de controles automatizados de cada una de las básculas o balanzas que tiene el equipo, más otras cosas como las bandas o las fajas transportadoras, las bombas hidráulicas de aperturas, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Algo que a mí me ha enseñado en la vida, y esto no es, esta es mi experiencia, pero creo que la de mucha gente, y no solamente es para el tema del concreto, sino en general para cualquier actividad de la vida humana, es cada vez que el hombre, el ser humano, la persona, incide en el proceso, le mete mayor variabilidad. Y aquí se trata de que hagamos lo más estándar posible. Entonces, el automatismo puede ser algo, digamos, interesante en las plantas. Raúl del Águila dice como un Aventomax. De acuerdo, Raúl. Bueno, hola, Raúl. Me alegra que estés por aquí. Podemos tener, por ejemplo, controles de humedad en línea, que es muy importante porque la humedad de los agregados, por ejemplo, es de las cosas que más afecta los diseños de mezclas, desde el punto de vista que yo cuando hago un diseño de mezclas teórico, lo hago bajo unas condiciones, ya sea saturado y seco superficialmente el agregado o en estado seco, depende cómo haya sido planteado el diseño de mezclas. Pero al final yo tengo que a ese diseño en la realidad, o sea, en la ejecución del concreto tengo que ajustar porque los agregados en la naturaleza tienen humedad. Y es una de las variables que más afecta porque cuando yo tengo controlado en línea, por ejemplo, la humedad, lo que puedo hacer es que mejoro la calidad del producto, la vuelvo más estándar. Y estos, por ejemplo, sensores como este que está aquí, que ustedes ven que está en la línea de la faja transportadora o la banda transportadora de los agregados, pues me permite corregir en tiempo real el agregado, y esta señal la mando, y perdón, me devuelvo, aquí de una vez hace el ajuste de la cantidad de agua para que tenga el agua exacta. Y con eso, pues garantizar la calidad del producto que yo he diseñado.
Entonces, los controles de humedad, por ejemplo, son algo que está en la tecnología de producción, en lo que yo hablaba, la tecnificación del agregado. Marlon pregunta, ¿en cuánto afecta las propiedades del concreto transportar el concreto en el mixer? No debe afectarlo en nada, Marlon. Las mixers son equipos si están bien fabricadas, si están bien mantenidas, si están cumpliendo con la normativa que define la STMC 94 en términos de revoluciones, ya sea para el mezclado o la agitación, no deberían de afectar. Todo lo contrario, la mixer ayuda, por ejemplo, en el tema de evitar la segregación en el transporte. Porque en el transporte, si yo tengo el concreto quieto, por vibraciones que transmite, digamos, el pavimento, los pisos, a las llantas, al sistema del transporte, esas vibraciones pueden hacer que haya efecto de segregación, separación de tamaños de partículas por tamaños y densidades. Entonces, la mixer no debería incidir. Ahora, hay unas fórmulas, no una fórmula, una metodología que la STMC 94 tiene de cómo hacer para verificar que una mixer no esté afectando el mezclado ni el transporte. Y entonces eso es algo que tiene uno que hacerle, digamos, también ese seguimiento para que las mixer no vayan a afectar. Raúl dice que la mantención del concreto. Sí, pues claro, el transporte es algo que tiene que ver con la mantención del concreto, porque la mantención del concreto o el tiempo de manejabilidad o trabajabilidad del concreto, pues arranca desde el momento en que yo mezclo hasta cuando yo consolido el concreto. O sea, es la mezclado, el transporte, la colocación y la consolidación, inclusive el acabado del concreto. Entonces, si yo tengo un transporte muy largo, pues eso me podría afectar. Lo que pasa es que ahí es donde incorporo yo la tecnología del concreto y es si yo tengo algo más de más tiempo, más largo, temperaturas muy altas, pues voy a tener que hacer un diseño de mezcla ajustado para ese tipo de condiciones, ¿cierto? Claro, el uso de aditivos. Oliver pregunta, ¿y cuántas pulgadas tiene que estar el slab? El slam, me imagino que dices. Leila te contesta, entre 4 y 6 es mejor para colocación y trabajabilidad. Sí, no, esa es una buena reflexión que hace Leiva Zambrano, disculpe, que no veo el nombre, solo veo los dos apellidos. Sí, no, eso es algo que también es una variable que tiene que definir en el tema del diseño de la mezcla y es en dónde voy a colocar el concreto y para qué lo voy a utilizar y cuáles son mis necesidades. Claro, me imagino que está refiriéndose a que es más fácil colocar y darle trabajabilidad cuando tiene un alto slam, de acuerdo. Pero ¿qué pasa si estoy colocando un pavimento de concreto con una máquina pavimentadora? Pues 4 a 6 es excesivo, va a tener problemas. Entonces voy a tener que verificar, como está diciendo Georgie, de acuerdo al tipo de elemento que quiero vaciar. Correcto. Muy bien. Perfecto. Tengo que utilizar aditivos en las plantas de concreto. Yo, en todos mis cursos, y esto sí, en todos los que son de tecnología del concreto, tengo que decirlo, en todos mis cursos siempre hago la misma reflexión. Y es, en pleno siglo XXI, ya en la primera cuarta parte del siglo XXI, hacer concreto sin aditivos es desconocer la tecnología del concreto. O sea, es hacer concretos del año 60. Eso es como si yo, y acá yo pongo el ejemplo, como si yo quiero hacer o quiero tener el mejor automóvil y entonces pienso en comprar un Ford del año 55. Ojo, no estoy diciendo que el Ford del año 55 fuera un mal vehículo, pero definitivamente tecnológicamente han pasado muchas cosas desde el año 55 del siglo pasado a el 2022 de este siglo. Lo mismo pasa con los aditivos, o sea, los aditivos realmente, gran parte de la responsabilidad de que hoy en día tengamos concretos de alto desempeño, concretos de alta resistencia, concretos especiales, es debido a los aditivos. Entonces, pensar uno hacer concretos sin aditivos es como darle la espalda a la tecnología del concreto.
Los aditivos usualmente logra uno o dos cosas como mínimo, y es mejora alguna propiedad del concreto. Alguien lo dijo ahorita ahí en el chat cuando estaban preguntando sobre el SLAN y los elementos, y que el aditivo puede lograr, digamos, mejorar ese tipo de cosas. O casi siempre y además hacer concretos más económicos, lo cual es bien interesante. Entonces, pues es algo que ya es usual en las plantas de concreto, digamos, el uso de los aditivos. Oliver pregunta, eso tiene que explicar mejor, ingeniero, porque muchos fracasamos y ahí tenemos problemas con las plantas de concreto. Nosotros pedimos de 6 pulgadas, a la final sale 7, y eso ¿a qué se debe, ingeniero? Ya, a ver, lo primero, Oliver, es una buena pregunta lo que tú estás diciendo. A ver. Los diseños de mezclas, siempre voy a arrancar, digamos, en orden para poder darte argumentos, varios argumentos, porque no, ese fracaso que tú dices puede deberse a muchas cosas. Los diseños de mezcla primero siempre son teóricos. Definitivamente, después de terminar el diseño de mezcla teórico, hay que hacer mezclas de prueba para ajustar el diseño. Punto 1. Punto 2, y lo vamos a ver ahorita más adelante, yo tengo que hacer control de calidad de las materias primas y el proceso. Por eso yo decía, quién garantiza todo eso? El jefe de planta, ¿por qué? Uno de los errores, y eso también lo digo yo, por ejemplo, en el curso de control de calidad, uno de los errores es que querramos verificar la calidad del concreto en el concreto. Y esto suena como usted dirá, bueno, se enloqueció el ingeniero. No. Lo que pasa es que antes de que yo verifique, tengo que verificar, primero, hacer el proceso bien, o sea, asegurar el proceso de producción. Segundo, hacer control de calidad de las materias primas. Porque las materias primas pueden tener muchos cambios. Y al tener muchos cambios, si yo no los detecto, pues esos se van a reflejar en el concreto. Tercero, también obviamente vamos a tener de por medio, por ejemplo, las condiciones ambientales. Y ese es uno de los errores normales. A veces la gente dice, yo hice un concreto aquí, me fue bien y ahora lo hago en otro lado y no me va bien. Sí, pero el cemento es el mismo, el aditivo es el mismo, la temperatura es la misma, la humedad relativa es la misma. En una misma ciudad, no sé, en Lima, por poner un ejemplo. En Lima muchos meses del año la humedad relativa es altísima y la temperatura, digamos, promedio relativamente baja. Pero en verano la temperatura sube y la humedad relativa baja. Ese concreto no puede ser el mismo. Y por último, y además lo dice la norma STMC 94, el ensayo del una tolerancia, dependiendo del rango del SLAM, por ejemplo, el que tú estás planteando de 6 pulgadas, si la memoria no me engaña, el ensayo dice que uno tiene más o menos pulgada y media de rango. Eso quiere decir que un concreto de 6 pulgadas en obra podría ser aceptada si llega con 4,5 o podría ser aceptado si llega con 7,5. Y ese es un trabajo que a veces, por ejemplo, los supervisores de obra sobre todo no lo tienen claro y hay que explicarlo. ¿Ok? Entonces, dése cuenta que son muchas cosas. A ver, Mario dice, ¿de qué manera se puede mejorar la autoconstrucción con la utilización de aditivos? Pues esto es simplemente, el problema que tiene la autoconstrucción es, ¿quién produce el concreto de autoconstrucción? El producto de construcción no se hace en plantas de concreto, se hace en obra. Segundo, ¿cuál es el diseño de mezcla que hay en autoconstrucción? Normalmente el diseño de mezcla de autoconstrucción es la tradición que tiene el maestro de obra. A veces se encuentra uno con esas famosas teorías del 1, 2, 3, ¿cierto? Que además es una teoría de un diseño de mezclas por volumen, no por peso, como lo indica la CTM, el ACI 211. Ahora, si yo tengo la posibilidad de llegar a la autoconstrucción, explicarles y hacerle un diseño, pues puedo utilizar el aditivo, sin lugar a dudas. El problema es las pequeñas cantidades que se hacen en mezcla en obra, la dosificación de aditivos termina siendo en cantidades pequeñas y pues hay que saberlas dosificar y mezclar muy bien para poder hacer que se distribuya en todo el volumen del concreto.
Ángelo dice, ¿podría explicar mejor, por favor, por qué usar sí o sí los aditivos? Mira, Ángelo, pues es toda una clase que doy casi completa en el curso de diseño de mezclas, e incluso en la introducción del curso de control de calidad. Pero lo que les decía ahorita es, yo con aditivos logro dos cosas. Mejoro alguna propiedad del concreto y además de eso lo hago más económico. Con esas dos explicaciones debería de ser suficiente para uno entender de que los concretos hay que usarlos, los aditivos hay que usarlos. Tenemos pues obviamente limitación de tiempo en este webinar, pero pues digamos en algunos de los otros cursos explico mucho más en detalle la utilización de los aditivos. Georgie, para no tener ese tipo de inconvenientes se requiere hacer tentativos en planta, realizar en seguimiento ensayos de pérdida de trabajabilidad, garantizar el tiempo que se requiere, sacar testigos, rotura. De acuerdo, ese es el plan de calidad. Ahorita vamos a hablar de eso, Jordi. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Renzo dice, los aditivos deberían colocarse antes de salir la planta o también al llegar en situ. Para mí la recomendación hoy en día, Renzo, la gran mayoría de los aditivos se deben de utilizar en planta. Yo soy enemigo de utilizarlos en situ porque se pierde el control. Yo, por ejemplo, en las plantas de concreto que he trabajado, he dirigido, siempre intento o hago el máximo, por ejemplo, prohibir que los conductores lleven aditivos en las mixers. ¿Por qué? No porque no lo puedan hacer, sino que ellos no tienen claro el criterio y puede ser mucha la tentación de colocarles en forma no técnica los aditivos. Entonces, mi recomendación es siempre los aditivos, excepto que haya una cosa muy específica, deberían de colocarse en planta. Efraín dice, sí, ingeniero, si mi diseño de mezcla me dice que el rango del LON es de 6 a 7 y ahora llega 5,5 es aceptable, el ACI, el ASTM C94 dice que sí, dentro del rango que dice la norma, que es 30 minutos después, máximo 30 minutos después de que llegó ahora. Puedes verlo en el ACTM, excepto que tú acuerdes algo diferente con el cliente. También lo dice la norma. ¿En qué sentido lo hace más económico, Luis Miguel? Bueno, es que es una explicación compleja. O sea, yo puedo utilizar el aditivo para aumentar la trabajabilidad, puedo utilizar el aditivo para reducir el agua y si mantengo la relación agua-cemento, bajo el cemento y si bajo el cemento y obtengo la misma resistencia y la misma trabajabilidad, hago un concreto más económico. Por eso digo yo, los aditivos depende de qué es lo que uno quiera, pero normalmente hace que sean más económicos. Andrés dice, depende del concreto, hay acelerados que se requieren obra. Sí, hay algunos que se adiciona en obra el aditivo acelerante, pero es un tema de tecnología. Yo en eso difiero un poco con Andrés, porque si yo no he hecho bien el diseño de mezclas o tengo problemas en las obras, lo que pasa entonces es que no estoy entendiendo bien la obra o la obra no está pidiendo bien el concreto. Raúl dice, cuando utilizas aditivo reduce parte de la cantidad de cemento. Bueno, lo que acabo de decir, gracias Raúl. Marlos dice, pero alteraría las propiedades del concreto transportado con el uso aditivo. No entiendo si yo lo hago desde la planta no estoy afectando nada en el transporte. Randy dice, ¿se puede adicionar aditivo plastificante al mixer en obra para aumentar el ELAN o alargar o a la larga va a afectar su resistencia? Es una buena pregunta, ese es el famoso retemplado, ¿cierto? Sí se puede hacer. Mi recomendación para todos es que lo haga gente del área técnica, gente que tenga claro el concepto y en qué momento le estoy aplicando el aditivo para saberlo. Porque cuando se hace en forma indiscriminada o por alguien que no sabe, lo que puede es afectar todavía más la calidad del concreto, como tú dices. Hubert, si el cliente solicita mayor trabajabilidad, ¿no es mejor que el chofer lleve el aditivo plastificante y realice el interpretado del concreto? Era lo que estaba diciendo. Yo no estoy de acuerdo nunca que el conductor o chofer sea el que retiemple, porque él no tiene el criterio. O sea, ¿a qué me refiero?
Un concreto que lleva 2 horas de producido y necesita retemplarse, no es lo mismo que el mismo concreto si lleva 2 horas y media y necesita retemplarse. ¿Sí? Entonces, sí se hace con aditivo. La pregunta es cuánto aditivo le tengo que colocar. Ahora, no es lo mismo retemplado de un concreto de 280 kilogramos centímetro cuadrado de relación agua-cemento .45 a un concreto de 210 con slam de 6 pulgadas. O sea, lo que les quiero decir es sí, pero mi recomendación es que no lo haga el chofer. O si lo hace, sea bajo las indicaciones de alguien de la parte técnica de la planta de concreto. Ok, entonces vamos a avanzar y miramos. Entonces, yo les decía, tengo que controlar las materias primas, tengo que controlar el cemento, el agua, los aditivos, las adiciones, los agregados, hacerle control de calidad a las materias primas, porque si yo no le hago control de calidad a las materias primas, voy a avanzar ahorita, veo muchas preguntas, ahorita vuelvo a las preguntas y no nos quedamos en las preguntas. Tengo que controlar las materias primas, tengo que controlar obviamente el concreto en estado fresco, hacer un muestreo adecuado, SLAM, masas unitarias y rendimiento. Por ejemplo, esto es importantísimo para la producción del concreto. Y es un ensayo que muy poca gente hace y es un ensayo súper sencillo. Tengo que hacer obviamente las probetas y curarlas, determinar de pronto la temperatura. A veces la temperatura, al igual que el SLAM, son criterios de aceptación o rechazo del concreto. Tengo que hacer pruebas al concreto en estado endurecido. A esas probetas tendré que hacerle o resistencia a la compresión o si he hecho viguetas a la flexión. Tengo que refrendar esas o hacerle capping a esas probetas antes de probarlas para garantizar el paralelismo entre las caras. Entonces, todo esto es parte del control de calidad. Yo tengo que tener dentro de mi esquema de producción un plan de calidad. Y el plan de calidad contempla materias primas, concreto en estado fresco y concreto en estado endurecido. Entonces, dése cuenta que es asegurar todo el proceso. Yo aseguro la producción, aseguro las materias primas, aseguro el diseño de mezclas, aseguro el concreto en estado fresco, en estado endurecido y aseguro el transporte. Tengo que hacer el transporte de forma adecuada, con equipos que sean preparados para eso. Y a esto también hay tecnología. Los GPS, por ejemplo, son importantes, pero ya no el GPS solamente para saber dónde está ubicado el equipo, como era el GPS hace, no sé, 25 años. Yo me acuerdo que las primeras mixer que yo le coloqué GPS fue hace, sí, 25 años. Y en esa época el GPS lo único que mostraba era en un mapita en dónde iba la mixer. Bueno, no, la planta, el jefe de planta tiene que utilizar estos recursos con su equipo para ir más allá, para monitorear el transporte. Para saber, por ejemplo, cada etapa del transporte dónde va y si estoy cargando, si estoy tomándole control de calidad, si salí de la planta, si estoy en camino, si llegué a la obra, cuándo llegué, en qué momento comencé la descarga, cuándo terminé la descarga, si estoy lavando en obra, si estoy saliendo de la obra, si estoy regresando a la planta, si estoy tanqueando o estoy haciendo algún tipo de mantenimiento, si estoy parqueado esperando. O sea, es hacer logística porque acuerde que yo tengo que hacer eficiencia. Y mire lo importante de esto. Estos sistemas que le pueden a uno ayudar, le pueden a uno ayudar, por ejemplo, a evitar problemas con el cliente. ¿Por qué evitar problemas con el cliente? Porque una de las cosas que más discute el cliente es que la mixer no le ha llegado, que a qué hora le llega. Luego viene el tema que fue que a mí me llegó tarde, que es que el SLAM no lo tenía. Bueno, con el GPS eso se vuelve transparente. Esta información o la que yo quiera se la puedo también compartir al cliente para que él mire si el camión ya salió, le dé el tiempo estimado de llegada a obra, si ya llegó, si es que él, porque el cliente es el que inicia a descargar, no es el conductor, ya comenzó o no. Y ahí es donde, por ejemplo, uno se evita problemas. No, que es que el SLAM me llegó de 3 pulgadas. No, perdón. Yo llegué hace hora y media a la planta y hace hora y media cuando tomamos el SLAM tenía 5.
pero si usted se demoró hora y media porque no estaba listo en obra, pues no puede echarle la culpa al concreto. Que si necesita ayuda, que si lo retemplamos, con mucho gusto, pero partimos del principio que el concreto llegó bien a la obra. Y lo mismo, saber a qué hora llega, ¿para qué? Para que regresando el de la planta sepa cuál es la eficiencia. Entonces, todo esto es eficiencia también, y estos son herramientas que tiene que estar pendiente ¿quién? El conductor primero y luego el jefe de planta, porque es la manera de optimizar. Yo he definido a las mixer como los aviones. O sea, si ustedes fueran dueños de una aerolínea, ¿dónde le interesa que los aviones estén? ¿En los aeropuertos o en el aire? En el aire, porque es que si están en el aire significa que están produciendo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si están en el aire significa que están produciendo, están llevando pasajeros, es lo que es el ingreso. A mí no me sirve el avión en tierra. Entonces, a mí no me sirven las mixer parqueadas en la obra, ni parqueadas en la planta. Me sirven llevando concreto y devolviéndose para volver a llevar. Y esa, por ejemplo, es una consideración importante cuando uno ve, por ejemplo, diseños de plantas, eso lo vemos en el curso de gerencia, y es que uno siempre debería de buscar una planta de tamaño grande, no tamaños pequeños, y es preferible que el que espere sea la planta, no la mixer, porque si hay mixer esperando, quiere decir que hay clientes que están esperando concreto. Si la planta está esperando, quiere decir que todas las mixers están trabajando, o sea, estoy llevando producto. Y por último, para terminar, digamos, la presentación y regresar, que había algunas preguntas que no he respondido, pues el jefe de planta tiene que liderar un equipo. Este gerente de planta tiene que tener relaciones dentro de su equipo de trabajo. No me estoy refiriendo a las relaciones con el cliente, ni con las autoridades, ni con la unidad, sino dentro de su planta tiene que ser el líder. Y aquí también lo digo en el curso de jefes de planta reiterativamente, desde el principio. Por mí, y lo he hecho en muchas empresas, yo le he cambiado el nombre al cargo. A mí no me gusta el tema de jefe de planta, me gusta más el líder de planta, porque realmente lo que tiene que hacer esta persona es liderar. Hay una gran diferencia entre ser jefe y líder, ¿cierto? O sea, jefe es el que da órdenes, líder es el que convence a la gente para que lo siga. Entonces, este jefe de planta, gerente de planta, líder de planta, tiene que tener relaciones porque él necesita, por ejemplo, el área de mantenimiento, necesita de coordinar la producción, necesita de control de calidad, necesita el área de despacho, necesita de los conductores, necesita de el operador del cargador frontal, necesita de todo el mundo. Entonces, él tiene que liderar un equipo. Entonces, des en cuenta que un poco lo que les he querido traer en este charla, más que conferencia o presentación del día de hoy, es todo eso que esperamos del concreto para que cumpla con esas expectativas, necesita de alguien que lo lidere. Y en la industria del concreto premezclado, ese alguien es el jefe de planta. Yo los invito ya para retomar las preguntas, porque con esto, digamos, he terminado la presentación formal. Yo los invito a los que tengan interés en profundizar en ese cargo tan importante, pues obviamente que nos acompañen en nuestro curso de jefe de planta. Insisto, este sábado iniciamos un nuevo curso, seguramente ahora les irán a dar más información para que profundicen y verifiquen cómo es de relevante esto. Muy bien, voy a volver aquí a algunas preguntas que no he dado respuesta. A ver, creo que quedé en esta de George sí que pregunta, ¿para el uso aditivo se requiere una evaluación previa? Contar con detalles, datos de tipo de obra, ubicación, exposición al concreto, estarás puesto. Totalmente de acuerdo. Todo eso tienes tú que tenerlo en cuenta. Y no solo para el aditivo, para el concreto en general, o sea, para diseñar y producir adecuadamente un concreto, todo eso que tú estás diciendo tienes que tenerlo en cuenta. Dentro de una de las materias primas es el aditivo, pero, por ejemplo, si estoy hablando de grado de exposición, es posible que necesite también utilizar diferentes tipos de cemento. Si estoy hablando de diferentes
elementos, de pronto diferentes tamaños de agregados. Entonces, todo lo tengo que tener en cuenta. Miguel pregunta, ¿el operador de mixer está capacitado para realizar el retemplado y otras pruebas que se requieren en obra? Mira, Miguel, usualmente yo dicto, yo soy instructor de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado de un curso que se llama el PEC, Profesionales en la Entrega del Concreto, que es dirigido a los conductores. Ese curso, que además es un curso que existe, nosotros en la Federación Iberoamericana lo adoptamos hace unos 15 años, pero es un curso que existe hace más de 30, 40 años en los Estados Unidos. Nosotros adquirimos, digamos, con un convenio con el American Concrete Institute de los Estados Unidos, ese curso no habla del tema de retemplado. O sea, uno les explica, pero normalmente los operadores me dicen no están capacitados. Ahora, para hacer pruebas en obra, sí, y eso, digamos, va a depender de la cultura de la empresa, del país, etcétera, etcétera, pero uno sí puede capacitarlo. De por sí, por ejemplo, uno puede certificarlos en no sé, en lo más importante que puede ser el SLAM, la temperatura. No sé si tomar probetas, pero también lo podrían hacer, pero depende de si uno lo forma o no. Alexander dice, ¿hasta qué tiempo después de dosificado el concreto se puede retemplar en obra? A ver, teóricamente, Alexander, tú puedes retemplar un concreto si no ha llegado al fraguado inicial. ¿Por qué? Porque es que el problema es que si yo llego al fraguado inicial ya no lo puedo hacer, ya no puedo hacer nada con el concreto porque el fraguado inicial es cuando comienza el proceso de hidratación del cemento y entonces en ese momento yo ya no puedo ni mezclar, ni colocar, ni compactar el concreto. Sin embargo, ese tiempo de fraguado inicial normalmente es mucho más largo que lo que normalmente uno tiene para hacer esas actividades. Digo que el concreto le dé esa posibilidad. Entonces va a depender de cuáles son las condiciones. Ahí yo creo que el ensayo más importante es el de el tiempo de manejabilidad o trabajabilidad, que es tomar SLAM en intervalos de tiempo que pueden ser cada 15 minutos, cada 30 minutos y verificar y determinar hasta qué punto el cliente o la obra podría recibir el concreto. Porque yo puedo tener un concreto de 5 pulgadas y él comienza a perder el LAN y, por ejemplo, la obra podría decir, mire, llega de 5, pero yo hasta 3 pulgadas puedo colocarlo. Entonces, ese sería mi punto en donde ya tendría yo que hacer un retemplado. Entonces, va a depender mucho de eso, o sea, cuáles han sido las características en concreto y cómo llega a obra y cuáles son las necesidades de obra. George dice, el aditivo no puede ser aplicado por una persona sin capacitación en el diseño de mezcla. Correcto, totalmente de acuerdo, George. Gianfranco, ingeniero Jalo, buenas tardes. Buenas tardes, una consulta. ¿Con qué permisos debe contar una planta de concreto para que no sea considerada como clandestina, para que puedan cerrar en cualquier momento y perjudique el abastecimiento? Sí, es una buena pregunta. O sea, una planta de concreto normalmente, estoy hablando en general para nuestros países, pues tiene que tener una licencia de construcción. Luego tiene que sacar una vez construida una licencia de funcionamiento. Esa licencia de funcionamiento normalmente tiene como prerequisito algunas cosas, como por ejemplo, bueno, en el Perú se llama INDECI, en otros países son los permisos de los bomberos, o sea, que hay una verificación desde el punto de vista de seguridad, digamos, industrial. Tiene que tener permisos desde el punto de vista de ambientales, o sea, uno tiene que haber presentado seguramente un plan de manejo ambiental, ¿cierto? Entonces, digamos, esas son como las condiciones mínimas que tiene que tener una planta para no ser considerada, como tú dices, clandestina y que pueda ser cerradas. George dice, la aplicación de aditivos en exceso genera sobrecostos y mayor presencia de aire. Sobrecostos, mayor presencia de aire depende del tipo de aditivo. Hay unos que generan mayor presencia de aire, hay otros que hacen, por ejemplo, que el efecto, porque hay un tema que hay que tener cuidado con los aditivos. Hay algunos aditivos que si uno los sobredosifica, invierte el efecto que yo quería. O sea, si estoy esperando un efecto, puede ser que se vuelva en contra. Marlon, más información sobre el curso. Ya ahorita que terminemos, ya voy a terminar de responder. Seguramente aquí van a revisar información o se las van a alcanzar.
Leiva pregunta, ¿el ensayo de probetas nos arroja los resultados en 28 días según la norma? Ok, en Colombia, norma técnica, no, la norma técnica peruana 339-304, pero el concreto ya ha sido vaciado en la estructura, si no cumple con resistencia se tendría que hacer? Ensayos en situ. Esos ensayos, por ejemplo, lo vemos en el curso de patología, en donde vemos ensayos destructivos y no destructivos para determinar la calidad del concreto ya colocado en obra. Michael o Michael dice, en el curso se tocará tema aditivos para el uso en concreto premezclado. A ver, el tema de aditivos se ve más en el curso de diseño de mezclas que en el curso de jefe de planta. El curso de jefe de planta, el aditivo es simplemente una materia prima más que tenemos que administrar, que tiene unos requisitos, por ejemplo, ambientales, que tiene unos requisitos operativos. Pero si es el entendimiento del aditivo, creo que es más un tema en el curso de diseño de mezclas. Bueno, María Jesús ahí está diciendo algunas cosas. Luis, ¿qué pasa si el concreto premezclado llega ahora muy líquido? ¿Qué solución podría dar? Excelente ponencia, gracias. Si llega muy líquido, me asumo que está refiriendo a que está pasado de slam. Si está pasado de slam, pero el diseño de mezclas está bien, lo que dice la STMC 94 es que tú lo puedes seguir remezclando un tiempo hasta que alcance el slam requerido y no pasa nada, si no he modificado el ensayo, el diseño. William dice, en la norma STMC 94 indica expresamente que, comillas, la descarga de concreto debe realizarse dentro de las 1.5 horas. La norma hace referencia a uno dosificado sin aditivo, puesto que ese tiempo algunas veces varía solo, pues ese tiempo algunas veces solo es para el transporte. Sí, digamos, la norma habla de eso. Obviamente yo puedo hacer más largo el tiempo o menos largo, depende justamente, y eso es parte de lo que se ve en los cursos, pues yo tengo que conocer, o sea, a ver, la distancia, por ejemplo, no es sinónimo de tiempo en nuestros países. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en una ciudad intermedia o pequeña y puedo tener una obra de 10 kilómetros y demorarme 15 minutos en llegar, y puedo estar en una ciudad grande y la obra estará a 5 kilómetros y demorarme 2 horas en llegar por el tráfico. Son cosas que yo tengo que conocer para poderlas reflejar en el diseño de mezclas de manera de que al final yo qué es lo que tengo que garantizar, que lo que llegue a la obra es lo que el cliente me pidió. Y también, como lo explico, por ejemplo, en el curso de diseño de mezclas, yo tengo que entender la obra. Y esto es importante porque a veces ni siquiera la obra sabe de ellos mismos. Uno tiene que ir a entender la obra, porque a veces la obra dice, sí, sí, eso no importa, que eso media hora me dure. Sí, pero si coloca columnas a punta de carretillas, es posible que se demore 3 horas en colocar el concreto y necesite más tiempo de trabajabilidad, y es posible que lo que necesite es un concreto con aditivo retardante. George dice, al no cumplir la resistencia del concreto, hay la posibilidad de promediar 3 resultados de rotura que tienen que ser mayor al especificado. En caso no cumpla, se requiere una diamantina. Sí, a eso lo vemos en el curso de control de calidad en la parte de evaluación estadística, George. El exceso aditivo hasta puede retardar la fragua o no se fragua. Correcto, Raúl. De eso creo que tenemos experiencia algunos que nos han costado canas. Miguel dice, un concreto de 10, ¿cuál es la resistencia mínima que llega a las probetas que cumplan con la norma? Buena pregunta. Tienes tú que referirte a lo que dice el ACI 318, Miguel, o en el caso de Perú, el Reglamento Nacional de Edificación, en el caso de Colombia, el Código Sismo Resistente, que tienes que hacer una evaluación estadística que básicamente lleva al cumplimiento de lo que se llama el F' sub C requerido. Y el F' sub C requerido está en función de el F' sub C, o sea, la resistencia de diseño, y la desviación estándar de tu producción de concreto. De eso hacemos un ejemplo numérico en el curso de diseño de control de calidad. Renzo,
Yo como jefe de planta, ¿cómo debería actuar ante una pérdida de un mixer de 8 metros cúbicos por no cumplir con la especificación de 6 a 7, pero llegó de 6 a 6 y medio, de 8 y media? Si llegó a 8 y media no tiene ningún problema, puedes simplemente esperar. Si el concreto no le has hecho nada, o sea, si lo has diseñado bien y, por ejemplo, por condiciones ambientales que bajó la temperatura o algo, llegó un poquito pasado, puedes seguirlo remezclando hasta que llegue a las 7 pulgadas. Ahora, si tú detectas que es que cometiste un error en la dosificación, pues vas a tener que volverlo a planta, revisar lo que dosificaste contra el diseño y podrías ajustarlo. Diana dice, ¿qué pasa si la mezcla de concreto llega ahora a un SLAM de 8 no es admisible que se trae con una mezcla o cuál sería la solución? Lo mismo que acabo de contestarle a Renzo, Diana. Georgie dice, Jordi, perdón, si los agregados pueden aumentar la resistencia de concreto, sí, es algo que vemos mucho en el curso de control de calidad y en el curso de diseño de mezclas. Y gracias por la pregunta, Jordi. ¿Por qué? Porque resulta que hasta hace algunos años se concebía el agregado como algo que fuera solamente relleno. Hoy en día los agregados son mucho más que solo relleno. Los agregados forman parte integral del concreto, ayudan con las resistencias, ayudan con la estabilidad volumétrica, ayudan con la durabilidad, ayudan con muchas cosas. En el curso, por ejemplo, de diseño de mezclas, vemos en los cursos de diseño de mezclas de concretos especiales cómo los agregados ya no son los agregados tradicionales. Son agregados normalmente de tamaños más pequeños, de materiales específicamente más duros, porque ya entran a ser gran parte de la capacidad de resistencia. Oliver dice, sí, el supervisor no quiere que, y si, me imagino que es una pregunta, y si el supervisor no quiere, ¿qué se puede hacer? A ver, Oliver, si el supervisor no quiere, me imagino que está refiriéndote a esperar a que la mezcla tenga, o porque era de 6 y llegó de 7, no lo recibe. Lo primero que tienes que hacer es explicarle, porque a veces los supervisores no la conocen, la norma STMC 94, decirle que hay unas tolerancias y esas tolerancias son basadas en que el ensayo tiene una variabilidad. Entonces, si yo pedí de 6 y me llegó de 7, pues la norma dice que es un concreto que hay que aceptarlo, porque tiene un rango de pulgada y media. Además, si yo le demuestro, si es que tiene dudas, los registros de carga en donde le demuestre que las cantidades que se cargaron son las que corresponden al diseño, pues él no debería tener ninguna duda. Bueno, voy a contestar la última pregunta. Ya nos hemos pasado como 20 minutos. Claro que yo acá estoy encantado porque me fascina este tema, pero ya es tiempo. Voy a contestar la última de Andrés que dice, si llega a faltarme concreto premezclado en un deñado, ¿puedo hacer concreto hecho en obra al concreto premezclado? Sí, pues de poder hacerlo, sí. Lo importante, Andrés, es que garantices que sea el mismo concreto. O sea, ¿a qué me refiero? Que tú tengas en obra los mismos agregados, tengas los mismos cemento, tengas el mismo aditivo y tengas el mismo diseño de mezclas y lo reproduzcas. Porque o si no, pues haces cualquier concreto y ya no vas a tener algo que desde el punto de diseño estructural se requiere, y es que el concreto sea un material monolíticamente igual. ¿Ok? Jordi, última pregunta. Temperatura que no se debe vaciar el concreto. Depende. Las recomendaciones están que el concreto debería tener temperaturas de 10 a máximo 32 grados centígrados. Eso no quiere decir que no se pueda si un concreto tiene menos o no se pueda si un concreto tiene más. Lo que tengo que hacer es ajustar el concreto para que se meta en ese rango. Y ahí lo que te recomiendo es, por ejemplo, revisa las recomendaciones que están en el ACI 305 y en el ACI 310 para concretos colocados en temperaturas altas y concretos colocados en temperaturas bajas. ¿Ok? Bueno, eh, nada, pues agradecerles la excelente participación. Creo que a mí por lo menos me ha dejado muy satisfecho de que todos ustedes hayan consultado, preguntado mucho, y espero haberles dejado por lo menos sembrado algún conocimiento y la importancia que tiene este cargo dentro del proceso de producción de concreto premezclado.
Entonces, con esto pues doy por terminado. Le doy paso a María Jesús. Además es en la pantalla muchísimo más bonita que yo, entonces creo que todos prefieren verla a ella que a mí. Y bueno, nada, desearles una excelente resto de tarde, noche ya. Y nada, que estén muy bien. Un abrazo a todos. Muchas gracias por la asistencia y la participación.